Entonces hoy vamos a ver la clase que nos corresponde, que es sobre esta otra parte del sistema inmunológico. Repito, en base a los intereses que tengo yo con respecto a la patología. De ninguna manera yo pretendo que aquí esto escale a un nivel estrictamente inmunológico, como usted pues ya lo debe estar viendo en su otro curso. Así que pues el tema aquí no es desmentir a nadie y quién tiene la razón, quién no. Yo enfoco lo mío hacia mi propia área. Lo otro pues cada quien a lo suyo. Bien, la clase anterior hablamos ciertas generalidades del sistema inmune, ya usted las conoce. Lógicamente, al final del día es defendernos frente a algo que es potencialmente deleterio. Llámese en el ejemplo más claro, por ejemplo, un microorganismo, un microbio. Pero recuerden que también, pues, la presencia de células muertas, esto atrae inflamación con una respuesta inmune correspondiente. Eso es lo normal. Bien, son respuestas de protección, ¿ok? Son respuestas que son beneficiosas, pero así como un arma en manos equivocadas es peligroso, un sistema inmune desequilibrado también es peligroso, ¿ok? Es un sistema inmune que reacciona contra nuestros propios tejidos. Entonces, cuando el sistema inmune te ataca a ti mismo, tú tienes entonces una enfermedad por hipersensibilidad. O sea que tu sistema inmune es hipersensible y ataca demasiado. Y esas son enfermedades importantes porque realmente lo que lo está molestando es tu propio cuerpo. O sea, la potencial amenaza no va a dejar de existir. Por eso es que son enfermedades que son crónicas, de mucha duración, debilitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver por qué el sistema inmune está reaccionando de esa forma tan violenta, con tanta fuerza y realmente hacia quién va dirigido eso. Más o menos vamos a estudiar esos elementos en esta clase de hoy. Repito, de una forma pues más que todo general. Bien, tú sabes muy bien pues que por un tema de tolerancia, tus propios eh, sistema inmune no debe atacar tus propios tejidos. ¿Por qué? Porque él reconoce tus tejidos como algo propio, como algo inofensivo. Eso se llama una autotolerancia. O sea, que el tipo pasa, ve tus tejidos y cool, no pasa nada. El problema es que esa autotolerancia se puede vencer, puede fallar. Recordemos que eso, por ejemplo, ocurre con los linfocitos T en el timo. Algo puede ocurrir en ese timo que entonces esa tolerancia no se desarrolla adecuadamente y entonces vas tú a producir linfocitos T que son hipersensibles, hiperreactivos, ¿okay? Que eso es lógicamente patológico. Bien, lo otro que se nos puede salir de las manos es que tengamos un bicho que sea muy difícil de erradicar. Y nuestro cuerpo, en su intento de erradicar a ese microorganismo, entonces va a producir una reacción inflamatoria demasiado potente. Que sí, vamos a decir que sí elimina al microorganismo en cuestión, pero en el acto destruye demasiado tejido involucrado. O sea, realmente es como si tú para matar a un maleante tiras una bomba nuclear. Sí, lo mataste, cool, lo eliminaste, pero destruiste todo a su paso. Entonces, ¿realmente eso fue bueno? Por supuesto que no. Un buen ejemplo donde ocurre esto es en la tuberculosis. Recordemos la tuberculosis es una bacteria, una microbacteria en este caso, con mecanismos que la hacen difícil de fagocitar. Tu cuerpo se estresa, tus macrófagos se estresan, tus linfocitos se estresan y en su intento de tratar de eliminar a esta micobacteria generan una reacción inflamatoria demasiado potente, ¿ok? Con estos granulomas y células gigantes multinucleadas. Recordemos que la reacción es de tipo inflamación crónica granulomatosa con esto que está acá, que son células gigantes multinucleadas, una reacción inflamatoria demasiado destructiva, una reacción inflamatoria muy potente. El otro ejemplo donde ocurre un evento pues similar, pero por otros mecanismos, en esa glomerulonefritis pues, infecciosa, donde tienes un primer evento donde el estreptococo sí te infecta, ¿ok? Te curaste eventualmente, con o sin antibióticos, nadie se muere de eso pues en estos tiempos, pero después a los tiempos haces entonces una inflamación a nivel renal, por ejemplo, producto de que tu cuerpo reacciona con antígenos de esa bacteria. Pero él ya no está, el estreptococo ya fue eliminado, pero se quedan antígenos de él circulando por tu cuerpo que van a hacer entonces una infección, perdón, una inflamación luego de la infección. Por eso que es postinfecciosa o postinflamatoria. Ya en ese momento una inflamación
una reacción inmune carente de fundamento porque ya la amenaza que el estreptococo, pues eso ya no existe. Entonces, todas estas son inflamaciones que son muy potentes, que más allá de que plantear un beneficio, lo que son es destructivas y dañinas. El mejor ejemplo, o un muy buen ejemplo de esto, ocurre con lo que ya se ha mencionado a lo largo de este curso, que es las alergias. Las alergias son reacciones sin fundamento biológico. Por ejemplo, ¿tú eres alérgico a qué? A el pelo del gato, tú eres alérgico a los camarones, eres alérgico a ciertos medicamentos, eres alérgico a, qué sé yo, hay gente que es alérgica de que al perfume, a los productos de limpiar el baño, sobre todo, que son así muy irritantes. Esas cosas, todos esos elementos que estoy mencionando, no existen para matarte ni para hacerte daño, pero tu cuerpo reacciona de una forma desproporcionada y entonces en una reacción que va a destruir, va a intentar destruir ese pelo del gato y entonces lo que quedas es con una reacción alérgica que, repito, no tiene fundamento biológico. Estás atacando algo que no existe para dañarte ni tampoco para afectarte. Por lo tanto, pues, eso no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Las alergias son, repito, biológicamente carentes de sentido. El problema es que si tú eres alérgico o alérgica o alérgique, le vas en cierto porcentaje importante heredar esa predisposición genética a tus hijos y así te vas, ¿no? O sea, que hay pues, gente que hereda esa predisposición y así mismo lo va a ir transmitiendo. Bien, como dice aquí, ¿no? Esto no sirve para nada. Esa reacción contra elementos del ambiente, o sea, eso no sirve para nada. Es una respuesta inmune totalmente desproporcionada. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si tú eres alérgico al pelo de los gatos, cha, los gatos no van a dejar de existir. O sea, que cada vez que tú te encuentras con un gato, lo puedes eliminar de tu casa si quieres. No deberías, pero bueno, si la cosa está muy insoportable, pues ni modo. Pero eventualmente te vas a volver a encontrar en tu vida con otros gatos, porque los gatos son abundantes. Y cada vez que tú te encuentras con un pobre gato, vas a comenzar con la reacción alérgica y la cosa. Entonces es una cuestión que es crónica, ¿ok? Tu sistema inmune es muy potente, es muy hipersensible. Bien, asumo que tú te lo habrás visto en su curso de inmunología, pues porque estas cosas son como las reglas básicas de la medicina, ¿ok? Bueno, si revisara, pues habría que ver si en el 2023 hay cambios con respecto a esto. Será para la próxima edición del curso. Pero bueno, esta se quedó con, creo que el libro que yo usé era del 2019-2020. De ahí no pasaba, así que no creo que haya cambiado. Hay 4 tipos de reacciones por hipersensibilidad. La primera, que es la tipo 1, es la inmediata, sobre todo con las alergias. La tipo 2 es la que es mediada por anticuerpos. La tipo 3 es la que es por complejos inmunes. Y la tipo 4 es la que es mediada por células. Vamos a ver ciertas generalidades de cada uno de estos tipos de reacciones. Y la primera que vamos a ver es la tipo 1, que es la inmediata. Que la tipo 1 es la que usted conoce de forma coloquial como las alergias. Las alergias se desatan sobre todo por la liberación de mediadores vasoactivos, siendo el más prominente de esto, ya te lo imaginarás, la histamina. Y el principal productor de histamina van a ser tus mastocitos. Por así decirlo, tienes mastocitos hiperactivos, que cuando se exponen a ese antígeno en cuestión, que ahora le vamos a llamar alergeno, el tipo se despeluca todo y libera un montón de histamina. Esa histamina es lo que al que es alérgico o ha visto a alguien que es alérgico, le provoca todos esos síntomas prácticamente ocurren de inmediato, aumento de volumen, picazón, comienzas a tener rinorrea, etcétera, dependiendo de la exposición a el bichito que tú pues o al alergeno que pues estés expuesto. Mucha gente tiene rinitis alérgica. Eso es lo que en la mañana tú comienzas una moqueadera todo el día moqueando, toda la mañana, mejor dicho, dentro de tu casa, ¿ok? Realmente es un moco, es una secreción clarita y alina, no tiene nada que ver con infección. Probablemente eso es porque te levantas de la casa, perdón, te levantas de la cama y estás en tu casa, hay mucho polvo en el piso. Comienzas a caminar, levantas el polvo ese del piso llega a tu nariz y eso es lo que te desata esa rinitis. Es altamente probable que cuando sales de la casa, la rinitis entonces va a mejorar. Vuelves entonces a la casa y la rinitis vuelve y se activa, que es altamente probable que eso suceda. Depende de qué tan hipersensible seas. Entonces, pues, por eso es que esa gente, pues,
qué sé yo, puedes tomar antihistamínicos, puedes mejorar la limpieza de la casa, pero lo más probable es que esa rinitis te acompañe para toda la vida. Y claro, ¿no? Hay reacciones, eso es leve, pero por ejemplo, si yo soy alérgico a las abejas y me ataca un enjambre de abejas, es altamente probable que si yo no voy a un cuarto de urgencia, eso puede ser fatal. Entonces, esa hipersensibilidad, nosotros recordamos que hay unos linfocitos TH2, T helper 2, que esos interactúan sobre todo con los eosinófilos y los mastocitos. Esos TH2 lo que hacen es secretar estas interleucinas que están acá, la 4, la 5 y la 13. Ok, la 4 entonces va a estimular a ciertos linfocitos B a que produzcan esta IgE. Esa IgE es la que tiene que ver entonces con los anticuerpos que tú encuentras perdón, con receptores que tú encuentras en la superficie del mastocito. También tenemos la IL-5, que es lo que va a reclutar eosinófilos. Bien, tú te expones al alergeno la primera vez, no pasa nada, pero tu cuerpo reacciona y crea una inmunidad anormal contra ese alergeno. Entonces, la próxima vez que tú te expones, la reacción va a ser violenta, porque tus mastocitos ya van a estar sensibilizados. Llega esa IgE al mastocito, el mastocito se vuelve loco. Y el problema es que los mastocitos de nosotros están distribuidos ampliamente en nuestro cuerpo. O sea, tú tienes mastocitos prácticamente en todos tus tejidos conectivos. Entonces llega el alergeno, ponte que en este caso es un penicilina. Te la ponen por vía parenteral, eso recorre todo tu cuerpo y todos los mastocitos van a recibir esa IgE debido a este fenómeno y eso se van a volver los tipos locos, ¿ok? Los mastocitos se ven locos. Entra entonces la teórica penicilina, es presentada a el linfocito B, el tipo comienza a secretar un montón de IgE eventualmente, y este interactúa con el receptor de la superficie del mastocito, ¿ok? Y en presencia entonces de esa penicilina que es el alergeno, el mastocito se vuelve loco. De más está decir que si yo soy alérgico a la penicilina, me pones una dosis chiquita, la reacción va a ser chiquita. Me pones una dosis grande, así mismito va a ser la reacción. O sea, entre mayor exposición yo tenga, más violenta va a ser la reacción, depende de la dosis. Eso también es importante, pues, resaltarlo. A veces esto puede ser una urgencia que si no se atiende, pues, se puede complicar. No es decir que es fatal, pero imposible no es. Entonces, cuando tu mastodito sabe eso, el tipo queda sensibilizado. Cada vez que él es expuesto a esto, el tipo se degranula y comienza a liberar un montón de mediadores, en el cual el principal es la histamina. Acuérdate que la histamina es un potente, él aumenta mucho la permeabilidad vascular. Entonces tus endotelios se abren y comienza a fugarse un montón de líquido, ¿ok? De líquido al intersticio. Eso es lo que provoca el edema. Ese edema, por ejemplo, es importante en la vía aérea. Por eso es que el paciente, cuando la inoculación es por vía orofaringea, el tipo va a tener dificultad para respirar porque los tejidos blandos se dematizan y obstruyen mecánicamente esa vía aérea. Es una urgencia real, que es una urgencia bien importante. Lo otro es que el músculo liso a nivel bronquial se le cierra, entonces va a tener dificultad para respirar. También van a haber otros mediadores que son proinflamatorios, quimiotácticos, paraneutrófilos, prostaglandinas, leucotrienos y también citoquinas proinflamatorias. O sea, mastocito pues comienza a disparar como un loco y entonces vas a tener ese montón de efectos deleterios. Por eso es que la persona que es alérgica, pues los principales síntomas vienen de la histamina. Entonces, que repito, con los antihistamínicos, hasta cierto punto, la gran mayoría se benefician. Hay otros que pues necesitan otro tipo de medicamentos, antiinflamatorios, corticoides, etcétera. Eso va a depender de cada individuo. Bien, esto que está acá es una cosa que pues por alguna razón a usted le fascina. Yo no entiendo por qué, porque eso es lo más asqueroso que hay. Cada vez que veo esa foto digo que, bueno, parecen unos frijolitos nacidos. Sí, parecen, pero no lo son. Un montón de ascaris, por cierto, un montón de gusanos bien asquerosos, que estaban dentro de este intestino que está negro, o sea, eso está necrótico a otro nivel. Hay tantos ascaris que generan una bola de ascaris que obstruye el intestino, ¿ok? Obstruye el aporte vascular y entonces el intestino se va a morir por isquemia. Es una foto de verdad, porque esas son las manos mías. Esa foto es de verdad. Eso fue en el hospital del niño. Yo he visto eso 2 veces. ¿Okay? Hay unos que están hasta vivos, se mueven. Pretty desagradable. Creo que desagradable. ¿Ok? Bien.
Esta respuesta IgE con mastocitos o taxina con eosinófilos realmente es útil para defendernos contra este tipo de bichos, helmintos, parásitos, etcétera. Pero bueno, en un evento desafortunado biológico, aparentemente esa respuesta de mastocitos y eosinófilos y la IgE lo que nos está haciendo es causarnos hipersensibilidad. O sea, no es que es 100% mala, está designada para algo, pero aquí la cosa está totalmente desregulada. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, como dice acá, ¿no? Es una incógnita. Realmente, pues si superamos eso, eliminaríamos la gente alérgica porque la gente alérgica eso no tiene fundamento y no tiene razón de ser. Lamentablemente, siempre habrá cosas que la ciencia hasta este punto no pueda, pues, resolver. Para eso, pues, todos nosotros estamos estudiando, para tratar de hacer un aporte en esta vida. Bien, antes puse, ahí esta foto es nueva, puse en Google Allergic Cat y salió esta imagen y bueno, a ponerla ahí pues. Porque dice que también los perritos y los gatos también pueden sufrir alergias. Eso me pareció interesante. Entonces, como le dije anteriormente, si yo soy alérgico, es altamente probable que yo le transmita mi susceptibilidad a mis hijos. O sea, hay una transmisión a nivel genético. Ellos también van a ser hipersensibles y lo más probable es que sean alérgicos a más de una sola cosa, que ahí tú, en razón de la exposición, te darás cuenta. Bien, esa gente que es muy alérgica, que tiene un sistema hipersensible, también se le llama atópicos. Son a veces asmáticos, hacen dermatitis cuando se exponen a ciertos elementos del ambiente. Y también los que están un poquito más salados te van a hacer eventos asociados a elementos no antigénicos. Por ejemplo, hay pacientes asmáticos que tú lo pones a correr y el tipo se aprieta. Y el tipo, cuando hace esfuerzo físico, lo pones con una temperatura muy fría, se aprietan. ¿Okay? La teoría es que por eso ocurre, porque el mastocito es demasiado sensible. El tipo se desgranula con demasiada violencia. Esa es la gente que tiene que andar con su salbutamol o lo que corresponda siempre en el bolsillo, porque el tipo en cualquier momento, tipo se estresa, tiene un estrés emocional muy grande y se va a apretar. Bien, el tema de la alergia se basa mucho en bastante popular, me parece que tiene sentido, la hipótesis de la higiene. La hipótesis de la higiene dice que los bebés, cuando nacen y son expuestos a muchos elementos del ambiente, lo pones en el piso, se llena de tierra, se llena de bichos, se llena de gato, perro, lo tiras en un patio, el tipo se revuelca por toda la tierra, come de todo. O sea, lo pones con otros niños, se resfría, le da varicela, de todo, ¿no? Tiene una alta exposición a elementos del ambiente. Teóricamente, tú estás entrenando su sistema inmune. Entonces, teóricamente, cuando ese niño vaya creciendo y sea un adulto, él va a tener un sistema inmune competente. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, hace 50, 40 años. Pero ponte que en estos tiempos vivimos, por ejemplo, en casas, esto lo llama restringidos, por así decirlo. Por ejemplo, yo vivo aquí en un apartamento, si lo puedes ver por acá, ¿no? O sea, aquí no hay ni tierra, no hay ni plantas, lo más que hay son dos gatos. Entonces, si yo tengo a mi niño aquí, chiquitito, caminando en mi piso que tiene una cantidad mínima de antígenos comparado al patio de una finca, y si yo lo dejo aquí encerradito, teóricamente él va a desarrollar un sistema inmune poco competente o débil. Supuestamente por eso es que tenemos hoy en día tantos alérgicos, porque los niños crecen con restricción y no se exponen tanto a los elementos antigénicos del ambiente. Eso es lo que dice la teoría de la higiene, que a mí me parece perfectamente, pues, yo lo apoyo. Me parece que eso sí tiene su fundamento biológico, pues, bastante lógico. Bien, la alergia no solamente va a tener el problema de la liberación de histamina con el edema, etcétera, sino que recuerda que el mastocito también libera mediadores proinflamatorios quimiotácticos, citoquinas proinflamatorias. O sea que eventualmente la alergia, al cabo de algunas horas, también va a tener un componente inflamatorio bien importante. Por lo tanto, en las personas que tienen una exposición muy grande al alergeno, no solamente con antihistamínicos, también tiene que ir con antiinflamatorios. Entonces, que esto está lleno aquí de neutrófilos, algunos eosinófilos, con el antihistamínico no se van a ir, que tienes que poner al paciente antiinflamatorio, porque entonces va a haber mucha destrucción y afectación de los tejidos.
Son gente que ya tiene pues una alergia muy marcada. Bien, por ejemplo, estos son los casos, lo que tú ves y focas en internet, ¿no? Ves cómo ese aumento de volumen, eso ocurre por la histamina. Te pica la abeja, la histamina provoca un aumento masivo de la permeabilidad vascular y así como eso ocurre aquí en la cara, que es ampliamente pues notable, eso puede ocurrir en la vía aérea. Y así como aquí aumento de volumen, en la vía aérea hay aumento de volumen. O sea, eso puede obstruir y entonces eso sí pone en peligro la vida del paciente. Entonces, recuerda que esos mediadores como la histamina también aumentan la permeabilidad vascular. El vaso se dilata tanto, la arteria, que no puedes mantener el tono vascular, la presión arterial cae y el paciente también se puede morir. O sea, esto es una urgencia real, eso pone en peligro la vida del paciente. En vez de poner la adrenalina para que el tono vascular se mantenga. Una urgencia verdadera. La verdad es que pues, si yo fuera que fuera con las abejas, yo una vez y salgo huyendo. Bueno, de hecho, yo una vez salgo huyendo en este momento. Bien, el otro tipo de hipersensibilidad es la tipo 2, la que va a ser mediada por anticuerpos. Bien, en esta, nuestros anticuerpos van a ser dirigidos contra nuestras propias moléculas, que van a ser reconocidos como antígenos como tal. ¿Okay? Entonces, el problema es que, por ejemplo, yo tengo ciertas células que se van a pegar anticuerpos y entonces ahí se va a hacer una opsonización contra mis propias células. O sea, mis células van a ser, pues, fagocitadas. Eso ocurre, por ejemplo, en las reacciones transfusionales que asumo que usted conocerá en su curso de hematología. Más que todo eso es interesante porque eso de reacción transfusional forma parte de la historia de la medicina. Con los controles actuales, con la regulación de todo este tema de banco de sangre, esto es extremadamente poco probable que eso ocurra. Eso se llama ciencia, por Dios. Me acuerdo cuando te metes en las redes sociales, más de un salvaje, un cavernícola, un neandertal, un animal, y ofendo a los animales diciendo eso, más de uno de estos genios de redes sociales se pone a hablar que mínimo por una transfusión te pueden pegar en estos tiempos un HIV. Yo me quedo como que, bro, tú eres un fucking ignorante, o sea, mejor quédate en tu área. Pero ya te digo, es que todo el mundo quiere hablar de ciencia y no saben nada de ciencia. Entonces, pues, ese es el problema de las redes sociales. Son sitios de transmisión de no conocimiento, del antagonista del conocimiento, que son sitios de transmisión de conocimientos erróneos, equivocados. ¿Y cómo abundan esos tipos? O sea, eso es una cosa no despreciable lo que tú encuentras en redes sociales. Gente que le gusta hablar basura, basura de otro nivel. Bien, con respecto a este tipo 2, también tú encuentras las anemias hemolíticas. Esas anemias hemolíticas, asumo que también tú las habrás conocido en tu curso de, bueno, inmunología, hematología, pues la habrás visto en muchos casos. Son esas anemias donde los anticuerpos se pegan con los eritrocitos y los targetean y eventualmente serán destruidos. Son las que tú evalúas con esa prueba de Coombs, que yo nada más sé que se llama así. La verdad es que yo no me acuerdo cómo funciona eso. Yo estoy seguro que ustedes sí, voy a confiar en eso. Así que voy a dar eso por sobreentendido. Bien, aparte de, por ejemplo, favorecer la opsonización de una célula propia, el anticuerpo también se une, va entonces a activar el complemento y entonces eso va a provocar inflamación, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la glomerulonefritis. Repito, a mí me transmiten el estreptococo, yo hago la clásica faringoamigdalitis, monte que tomo antibióticos, ahí me chutearon, se me curó, y bueno, al tiempo, semanas, meses, dependiendo de, entonces yo comienzo con los síntomas de glomerulonefritis, que si la hematuria, que si los edemas, que si hipertenso, dependiendo de, y entonces lo que ocurre es que las particulitas de ese, pues, esto, estreptococo se fueron a mi riñón y entonces eso provocó que los anticuerpos se fueran allá. Te repito, el estreptococo ya no está, ¿ok? Ya realmente lo que hay es particulitas de él y lo que están destruyendo esos autoanticuerpos es mis propios glomérulos. ¿Por qué? Porque en ese sitio provocan mucha inflamación. No siempre es así. Por ejemplo, hay otras enfermedades curiosas como la miastenia gravis. En la miastenia gravis no hay inflamación ni destrucción autoinmune. Tú recordarás de tu curso de fisiología que hay una unión neuromuscular en una neurona y ponte que este sea el músculo esquelético. Entonces, tu neurona libera acetilcolina que se une con los receptores de acetilcolina.
y ahí se da entonces la contracción de tus músculos esqueléticos. Entonces, ¿qué ocurre en la miastenia gravis? En la miastenia gravis tienes anticuerpos que se unen a estos receptores, bloquean los sitios de unión y entonces cuando yo produzco mi acetilcolina, sí, la produzco, pero ya están bloqueados los receptores. Por lo tanto, no se da la contracción muscular como tal. Entonces, sí, esto es por autoanticuerpos, pero eso no tiene nada que ver con inflamación ni con destrucción como tal. Entonces, el paciente te hace esos síntomas propios de no poder contraer los músculos adecuadamente. La primera manifestación se ve a nivel de los ojos, de que los párpados tuyos y los míos también se mueven porque hay un montón de músculos palpebrales y extraoculares. Son músculos, al no ser estimulados, pues el párpado no puede parpadear, valga la redundancia, y se caen los párpados, literalmente. Se llama ptosis palpebral. Lo otro que puede ocurrir es en el contexto de un hipertiroidismo debido a o en relación con una enfermedad de Graves. En esa enfermedad se producen autoanticuerpos que, por ejemplo, van a estimular mucho la producción de hormona tiroidea. Entonces el paciente, que por lo general son mujeres, o sea que la paciente va a tener estos síntomas de hipertiroidismo, siendo más clásico que los ojos, como se le quieren salir, se llama exoftalmos. Cuando una mujer flaquita que anda por ahí hyper y los ojos están así que, Dios mío, un poquito más se le salen, eso es el fenotipo clásico de una persona hipertiroidea. Que en el contexto de enfermedad de Graves, repito, se da por autoanticuerpos que estimulan mucho la producción de hormona tiroidea. Se ve que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con inflamación en este contexto. Eso es curioso de las enfermedades clasificadas como tipo 2. Hay otras también, ¿no? Ya te mencioné las anemias, estas hemolíticas autoinmunes, hay otras como los pénfigos, que son enfermedades de los epitelos escamosos, donde lo que afecta son las desmogleínas. De que las desmogleínas son elementos importantes de las uniones intercelulares, llámese mejor o con más propiedad los desmosomas. Entonces los desmosomas mantienen los epitelos esos bien unidos, las células escamosas, y si le pegas la desmogleína, se abre esa unión y se forman entonces vesículas o ampollas en la piel. Después te revisas esto con calma, algunos ejemplos de enfermedades por hipersensibilidad de tipo 2. Bien, la tipo 3 es la que me da por complejos inmunes, ¿ok? En estos escenarios se forma entonces un complejo antígeno-anticuerpo que se deposita en ciertos lugares del cuerpo. Por alguna razón que no les puedo explicar yo, a él le gusta el riñón, donde provoca glomerulonefritis. Entonces ahí se relaciona también con la tipo 2 y la tipo 3 al momento de este tipo de enfermedad renal tipo glomerulonefritis. También le gustan las articulaciones. Y también, como lo ves acá en imagen, le gustan los vasitos pequeñitos, los pequeños vasos. De más está decir, pues, que esto que está acá en una piel, y ves que el epitelio de la piel, la epidermis, está íntegra. ¿Okay? Esa es una epidermis que está histológicamente sin ningún tipo de alteración. Pero abajo de la dermis sí tienes estos vasitos, este que está aquí, este que está aquí, este que está acá, inflamados, bien inflamados. Ves que en la periferia de él hay un montón de inflamación perivascular. Eso es porque en la pared del vaso se depositan estos complejos antígeno-anticuerpo y eso atrae inflamación, principalmente con neutrófilo, una inflamación aguda que eventualmente se vuelve crónica y hay tanto daño que eso te hace una vasculitis. También aquí va a haber ese depósito de material rosado alrededor de los vasos, que en algún momento del partido yo les mencioné que recibe la denominación de necrosis fibrinoide. No me acuerdo, ese caso que usted también se debe acordar. Bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, primero tiene que haber un antígeno, el que más te guste, que entonces va a estimular la producción de un anticuerpo y se forma entonces lo que usted le llama complejo antígeno-anticuerpo o complejo inmune. Eventualmente esto se va a depositar, ya sea en el glomérulo o en los vasitos, y ese depósito de esos complejos atrae inflamación. Esa inflamación activa neutrófilos, activa otros leucocitos, activa el complemento, y entonces en ese sitio eso se va a inflamar. ¿Okay? Eso va a producir daño tisular en ese sitio. A veces hay tanto complemento empleado que el complemento se consume, se va al piso. Por eso que tipo de enfermedades también le llaman que son consumidoras de complemento. El complemento está bajo, el complemento es medible por medio de pruebas, pues, serológicas. Bien, enfermedades no. Ejemplos de
enfermedades que tú encuentras en la hipersensibilidad tipo 3, el lupus, del lupus vamos a hablar ahorita más adelante en la sección de las enfermedades autoinmunes. Está nuevamente la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Ves que los complejos inmunes se van a sembrar literalmente en la membrana basal del glomérulo. Estos son los más importantes. Después asumo que después no sé, en un momento, hay una reacción clásica, eso es historia de la medicina que uno ve en inmunología. Se llama la reacción de Artus, ¿no? Es una cuestión experimental que tiene que ver con el suero foráneo. Eso, pues, no voy a hacer énfasis en eso porque asumo que usted lo conoció en su otro curso, sino, pues, léelo, es interesante. Eso te explica muy bien. Es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Bien. Y la otro tipo, la última de esta sección, es la tipo 4, que es la que va a ser mediada por células. Bien. Recordemos que nosotros tenemos células efectoras del sistema inmune que nos benefician, pero reitero, si no están reguladas, pueden causar daño. Estas células son los CD4, o sea, los helpers, y también los CD8, que ya usted me reiteró en la clase anterior, que conoce que son los citotóxicos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque estos linfocitos son buenos, pero cuando los tipos se cambian de pandilla, o sea, se convierten en malos, son bien destructivos. Conocer cómo ello funciona, entonces, pues, nos ayuda a nosotros a desarrollar terapias para poder contrarrestar estos eventos autoinmunes. Vamos a hablar un poquito de ese uroshiol. Ese es un ejemplo clásico de por qué ocurre esta hipersensibilidad mediada por células. Bien, el CD4, como ya tú lo puedes extrapolar de lo que tú sabes hasta el momento, es un linfocito potente, ¿ok? Tipo induce inflamación que por lo general es de mucha duración. También se llama esto una hipersensibilidad tipo retardada porque surge después a las 48 horas. Eso la contrasta versus la tipo 1 que es inmediata. Ahí tú encuentras estos linfocitos TH1, TH2, que lo que hacen es secretar un montón de citoquinas proinflamatorias que atraen neutrófilos, macrófagos, o sea, se genera una reacción inflamatoria bien potente. Bien, en la vida real, ¿dónde tú puedes ver este tipo de inflamaciones por CD4? Bien, lo puedes ver en esta cosa que aquí en Panamá nos sirve, asumo que tú la habrás escuchado en algún momento, que se llama la reacción del PPD. Déjame buscar un papel que aquí se me derramó algo y ya pues continúo con lo que estoy yo tratando de hablar el día de hoy. Esta reacción de PPD es curiosa porque pues aquí eso nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí todos estamos expuestos y requete expuestos a tuberculosis. Y además está decir que la persona que trabaja en el medio hospitalario, tuberculosis man, ¿ok? Lógicamente el problema es que eso no pasa en los países, los libros estos que yo utilizo todos son gringos. O sea, allá en esos países pues no hay tuberculosis. Allá aparece una tuberculosis y eso es como si mínimo aquí pareciera un ébola. La gente sale huyendo o un sarampión. Tú me dices a mí con en sarampión y yo salgo huyendo. Me da miedo. Porque eso no debe existir. Bueno, en nuestro país, curiosamente, al final ya somos tercer mundo con metro, con edificios, con tecnología, con un montón de cosas, pero desde el punto de vista sociocultural, pues somos unos tercermundistas. Aún tenemos nosotros mucha tuberculosis, es endémico aquí, pero nadie se debe morir porque los programas eso de los TAES, ¿no? Eso de terapia antifímica está bien organizado y bien distribuido. Bien. Probablemente si tú vas a un hospital o un laboratorio y dices, me quieres una prueba de PPD. Eso lo piden, por ejemplo, si tú vas a un país como Canadá, a veces piden esa tontería, que lo que pasa es que eso no es una prueba, o sea, eso es inespecífico. O sea, te pullan el antebrazo con un derivado de Mycobacterium bovis, que le llaman eso tuberculina. Si tú has estado expuesto ya a tuberculosis, entonces se te va a formar esa bola que tú ves acá arriba. Cha, yo nunca me lo he hecho, tan curiosidad, pero se me debe formar un bolonchón. A veces escucho que es tan grande que la gente no puede ni siquiera doblar el brazo. ¿Y eso por qué? Por varias cosas. Primero que todo, aquí apenas que tú naces, aquí en Panamá, te ponen la BCG, te ponen tu vacuna contra la tuberculosis y después de eso tú estás expuesto toda tu vida. Es más, capaz en el metro alguien está tosiendo, tú crees que es un resfriado y el tipo anda por ahí regando micobacterias. ¿Pero por qué tú no te enfermas? Porque tú estás vacunado
y tu sistema inmune es competente. Eso sí es cierto. Si tú te inmunosuprimes en algún momento, puede que tengas una reactivación de la infección, teóricamente. Teóricamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque al inyectarte ese derivado del Mycobacterium, tus linfocitos reaccionan, se acuerdan de él y llegan entonces en ese sitio y generan una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Son puros CD4, que aquí lo puedes ver, resaltado por tensión de inmunistoquímica. ¿Okay? Esos CD4 también se pueden ver por inmunistoquímica. Entonces, se forma esa bola. Eso es positivo. Quiere decir que tú sí has estado expuesto a tuberculosis. No quiere decir que estés infectado por tuberculosis, ¿no? Pero en esos países, pues, lo van a interpretar como que, mira, tú eres un tuberculoso, eres un cochino y que mínimo estás infectando a todo el mundo. Whatever. ¿Ok? La inflamación granulomatosa, que conocemos nosotros también en el contexto de tuberculosis, también es considerada una inflamación o una reacción por CD4. El granuloma ese que está constituido de macrófagos. ¿Quién los organiza a ellos? Los CD4. Los CD4 comienzan a secretar un montón de citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma, que lo que hace es alinear los macrófagos y que formen esa bola que es el granuloma. Recordemos nosotros que la célula de gente multinucleada también está constituida de macrófagos. ¿Quién les orienta a ellos para que se fusionen y formen eso? El CD4, ¿ok? Secreta un montón de citoquinas proinflamatorias. Otra que es clásica desde el punto de vista teórico es esta dermatitis por contacto. Teóricamente, pues, si tú agarras y te consigues una poison ivy, que es esta hiedra venenosa, la tienes en tu casa, en una plantita, y tú dices, bueno, hora de hacer ciencia. Y agarras una hojita y sea, vas a quedar todo brotado, todo irritado. Te va a dar cañón fijo una dermatitis por contacto. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, según el libro, yo nunca he visto una de esas plantas, por cierto, y si la veo tampoco me interesaría hacer eso. Eso da una aplicación bien terrible. Bien, teóricamente en esa Poison Ivy lo que hay es uroshiol. Teóricamente ese uroshiol lo que hace es modificar tus propias proteínas, lo que hace que tus CD4 las reconozcan como algo extraño. Y entonces eso va a generar una reacción inflamatoria que se manifiesta como una dermatitis por contacto. Lo que, repito, hay es un switch de las proteínas. Ahora se reconocen como extrañas y va a haber entonces una correspondiente inflamación. Teóricamente, a la persona que es alérgica a los medicamentos, ocurre un fenómeno similar. El medicamento altera tus propias proteínas y eso lo que induce es entonces una respuesta inflamatoria desproporcionada. En esta sección, en la que son medidas por células, también encuentras tú, por ejemplo, la diabetes tipo 1, ¿ok? La diabetes tipo 1 es considerada una enfermedad autoinmune. Recuerdas tú que tu páncreas tiene una porción que es exocrina con los ácidos serosos y tienes una porción que es un páncreas endocrino con los islotes, perdón, de Langerhans. Teóricamente, el que es tipo 1, diabético tipo 1, va a tener linfocitos T citotóxicos, CD8, que ataquen a mis propias islotes de Langerhans. O sea, poco a poco van a destruir mis islotes de Langerhans en una respuesta autoinmune mediada por CD8, o sea, mediada por células. Entonces, lógicamente no va a pasar el primer día, pero va a llegar un día que el ataque sea tan masivo que llega al 100%. O sea, cuando llega al 100%, yo me quedé sin islote de Langerhans. O sea, que yo me quedé sin insulina. ¿Ok? Recuerda que en la célula beta de esos islotes se produce la insulina. Y ya, sin insulina yo quedo irremediablemente diabético. ¿Ok? Yo no la produzco, no produzco cero insulina. Por eso que el tipo 1, diabético, ese es el que es insulino dependiente. Bien, el CD8 citotóxico ataca cuando hay, por ejemplo, células infectadas por virus, como por ejemplo en estas hepatitis. Sí, el CD8 llega y destruye a los hepatocitos infectados, pero se le pasa la mano. El tipo ataca demasiado y termina destruyendo hepatocitos que no están involucrados. Entonces la inflamación por CD8 se hace muy potente, muy masiva. Entonces, si tú no corriges lo que está en el fondo, el CD8 va a destruir demasiado. O sea, una reacción por hipersensibilidad mediada por CD8. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar qué está causando eso y detenerlo de raíz. Si es una infección, una hepatitis, hay que erradicar entonces ese virus, porque si no, los CD8 se les va a pasar la mano. Bien,
Entonces vamos a ver la segunda sección donde hablamos nosotros de las enfermedades autoinmunes y las inmunodeficiencias. Vamos a tomar aquí un receso de 3 minutos, que sean 4 y así, pues.
Mm, Sigamos entonces. Entonces vamos a ver ahorita algo de las enfermedades autoinmunes, repito, del punto de vista que es útil para la patología. O sea, esto realmente es más que todo clínico, esto, nuestros especialistas con sus propios avances. Yo pretendo hablar generalidades, no pretendo tampoco pues esto meterme en áreas que no me corresponden. Ese no es mi objetivo. En términos generales, sí nos corresponde pues conocer qué es lo que está ocurriendo aquí desde el punto de vista estrictamente biológico. O sea, tenemos entonces un sistema inmune que está reconociendo nuestros tejidos como algo malo y está atacándonos entonces a nuestros propios tejidos. Realmente son enfermedades crónicas, debilitantes, sistémicas. Por eso es que también se le atribuye el concepto o término de enfermedades del tejido conectivo. En este tipo de enfermedades, entonces, la tolerancia es inadecuada. En una persona normal, si tú generas un linfocito que es hiperreactivo, ese linfocito va a ser eliminado en los respectivos órganos linfoides. Pero si a eso está fallando este mecanismo, entonces va a haber un fallo de esa tolerancia y entonces vendrá el ataque autoinmune. Ahí tú encuentras entonces anemias hemolíticas, encuentras al lupus, encuentras enfermedad de Graves y la miastenia gravis que hablamos en antes, la diabetes tipo 1, esclerosis múltiple. Después hablaremos un poquito de la enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerativa, en la clase de gastrointestinal. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Es una cosa pues de gran estudio, ¿no? Esto, porque realmente pues pacientes sufren bastante porque pues eso no se acaba. Eso va a acompañar al paciente el resto de su vida. ¿Por qué yo tengo entonces una autoinmunidad? Bueno, puede que yo haya heredado esa predisposición de mis padres, relacionado a los genes, esos HLA que tú debes haber conocido en tu curso de inmunología. También puede haber factores ambientales, por ejemplo, una inflamación que es excesiva, el mejor ejemplo es la tuberculosis, donde entonces pues mis linfocitos se vuelven hiperreactivos. También, por ejemplo, hay ciertos virus que pueden imitar tejidos sanos y van a desencadenar, pues, esto, una inflamación. Y también, por ejemplo, en el caso del lupus, la radiación ultravioleta va a exponer antígenos nucleares que va a hacer que haya reactivación de la enfermedad. Entonces, estos son factores de tipo ambiental. Bien, el lupus, que de alguna otra forma, pues tú tienes que haber escuchado, aunque se ha escuchado, es una enfermedad autoinmune que se ve sobre todo en mujeres. Habiendo dicho eso, prácticamente por alguna razón que no les puedo explicar, pregúntaselo a Dios, todas las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría, son en mujeres. ¿Ok? ¿Por qué? Don't know. Lo que sí es cierto es que un hombre con una enfermedad autoinmune, por lo general le va peor, es más violenta en los hombres, pero bueno, afortunadamente es estadísticamente menos común. El lupus, ¿ok? Es una enfermedad sistémica, afecta a muchos órganos. Para fines prácticos de ustedes, les es útil saber que se producen muchos autoanticuerpos antinucleares, que son estos ANA, que estos son medibles en sangre, en estudios serológicos, y entonces eso ayuda en el contexto clínico adecuado a poder realizar un correspondiente diagnóstico. Esos autoanticuerpos se pegan a muchas células, por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, y lo que produce es que se destruyan. Por eso es que el paciente va a tener alguna penia, ¿ok? Va a estar o anémico, o linfopénico, o trombocitopénico, o las tres. Usted recuerda que ese concepto, cuando las tres líneas están caídas, eso se llama pancitopenia. Entonces, el lupus viene y ataca un montón de órganos. Ataca las membranas serosas, pleura, pericardio, ataca los riñones, y es una causa importante de falla renal crónica en estos pacientes. Ya hablamos que ataca a las células de la sangre, ataca músculos, articulaciones, el lupus y la piel también sobre todo. De hecho, lupus significa lobo, porque supuestamente en la antigüedad las lesiones faciales esas que son como en alas de mariposa, a alguien se le ocurrió que eso parecía una mordida de un lobo. Drástico el asunto, ¿no? Pero bueno, no hemos quedado tradicionalmente con ese término de lupus. Bien, lógicamente en el lupus, la tolerancia pues fue ya derrotada. Hay mucha destrucción de células con exposición de antígenos nucleares. Son antígenos nucleares, tu cuerpo no les gusta, ¿ok? Y tu cuerpo genera anticuerpos, autoanticuerpos con esos antígenos nucleares que son propios tuyos.
Dice la teoría que esos antígenos nucleares se desatan, se exponen más cuando el paciente, en este caso la paciente, se expone a la luz solar, a la radiación ultravioleta excesivamente. Entonces, cuando esa paciente se expone sin querer queriendo a la luz solar, es probable que tenga una reactivación de la enfermedad. Mira tú todo lo que hay. Alopecia hay, que es caída del cabello. Hay úlceras a nivel oral también. También hay enfermedad articular. Serositis, que recordemos que es la inflamación de las membranas serosas. Pleura pericardio. Hay enfermedad renal también en esos pacientes. Hay eventualmente anemias hemolíticas con linfopenias, trombocitopenias e inclusive hasta anomalías a nivel neurológico, o sea, una enfermedad sistémica. Entonces, ¿qué tú puedes medir en estos pacientes para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista de laboratorio? Bueno, pacientes generan muchos anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos esos anti-SM, anticuerpos antifosfolípidos, y el complemento puede estar bajo. O sea, en el contexto clínico adecuado, estos hallazgos de laboratorio favorecen este tipo de enfermedad, un lupus. También puede haber biopsias que te ayuden a llegar al diagnóstico. Por ejemplo, vimos que hay mucha afectación renal. Ves aquí en este glomérulo cómo está todo eso lleno de necrosis. Ves cómo hay una enfermedad proliferativa, hipercelular. Ves aquí cómo están engrosadas las membranas basales con este pus. Todo eso se traduce en afectación renal que va a que va a impedir, perdón, la filtración. Tú puedes demostrar en esos tejidos la presencia de autoanticuerpos por medio de técnicas de inmunofluorescencia, que es lo que está acá abajo. Eso aquí verde, eso se llama inmunofluorescencia y se ve en un microscopio de fluorescencia. Eso hay en el complejo, por cierto. Todo eso verde que marcan son depósitos de IgG. Eso te indica a ti que esos cambios que tú estás viendo son secundarios a depósito de autoanticuerpos. El lupus también tiene manifestaciones a nivel cutáneo. Lo que tú ves aquí, que es como la membrana basal, que está, las células blancas, que están así como con exceso de citoplasma claro. Eso se llama degeneración vacuolar de la membrana basal. También le llaman daño de interfase. En el lupus, la manifestación cutánea en el microscopio se ve como una dermatitis de interfase con este daño vacuolar. Eso es clásico de él. También ves esto, se ve planita la epidermis, hay macrófagos con pigmento en la dermis. Hay un montón de cosas que yo me las sé porque pues nos manda bastante esos lupus para descartarlos y uno tiene que, pues lo toca estudiar. Claro, realmente el gold estándar está demostrar que realmente estos cambios son causados por la presencia de autoanticuerpos. ¿Cómo tú lo haces? Repito, con una prueba de inmunofluorescencia. Y tú ves aquí en verdecito bien fluorescente, todo eso representa el depósito de IgG, o sea, autoanticuerpo, hacia la membrana basal. Eso se hace, repito, eso se hace por medio de, si tú quieres trabajar en un laboratorio de patología, puedes todas estas cosas hacerlas. Mira, yo las interpreto, pero el que hace todo eso es el técnico, o sea, es usted. Entonces yo me quedo porque eso lo voy a decir en el Congreso, eso no lo voy a decir hoy porque va a quedar grabado aquí. No lo voy a decir porque eso es controversial, pero están dejando robar el mandado. Ese es el mensaje. Por gente que no es de su área. Eso es lo que quería decir. Bien, el síndrome de Sjögren es otra enfermedad autoinmune en donde se afectan las glándulas, sobre todo las glándulas salivares y también las glándulas lacrimales. Un montón de linfocitos T, también B, atacan esas glándulas y el paciente acá arriba no produce lágrimas, se seca el ojo, se puede inflamar y también el paciente no va a producir saliva porque va a tener esas glándulas todas destruidas, todas atróficas, todas fibrosadas, va a tener la boca seca. El término para eso es serostomía, ¿ok? Tienes la glándula acá, ves todo lleno de linfocitos, tú ves una biopsia harta de linfocitos, esa glándula salivar. Recordemos que es una inflamación crónica con fibrosis eventualmente que va a reemplazar ese parénquima de esa glándula salivar. Si el paciente, pues, hasta que tú le pares ese ataque autoinmune, el paciente va a quedar sin sus pobres glandulitas. Eso es, repito, más común en mujeres. Para evaluar esto hay unos scores y todo. Tú cuentas los linfocitos, etcétera. Es una cosa que se va contando para poder diagnosticar el Sjögren a través de una biopsia. Bien. Y esta otra es la esclerodermia. ¿No? Parece que tienen la piel extremadamente gruesa, fibrosada. No extremadamente, anormalmente gruesa. Supuestamente ocurre porque
hay citoquinas que producen el linfocito T que estimulan mucho a que el fibroblasto produzca un montón de colágeno excesivamente, como lo ves acá, ¿no? Ves esta piel, ves este exceso de depósito de colágeno a nivel de la dermis. Diego, no porque sea gruesa me va a afectar, no me va a matar eso, pero sí puede haber lesión a los vasitos que eventualmente puede llevar isquemia. Eso sí puede ser un poquito más delicado. Y hay otras como la artritis reumatoide que eso es muy clínico, por eso es que no lo voy a mencionar yo el día de hoy. Hay otras enfermedades tipo miopatías, estas que son asociadas a IgG4. Esta tableta es importante acá para que pues tú tengas una referencia rápida de qué tipo de enfermedad autoinmune se asocia a qué tipo de autoanticuerpo que tú puedes medir a través de una prueba de laboratorio. Por ejemplo, el lupus se asocia a DNA doble cadena, ¿okay? Esos anti-Smith, anti-Ro, antifosfolípidos y por supuesto a los anticuerpos antinucleares, o sea, esos ANA. El Sjögren se asocia también a esos anti-Ro, anti-LA, la artritis reumatoide, esos anti-CCP, y ahí te vas, ¿no? Yo asumo que usted, pues, yo no me sé eso, sinceramente, porque eso es más que todo es clínico, pero bueno, eso le sirve a usted porque, pues, eventualmente si trabajas en un laboratorio grande, que yo creo que es la meta de todos ustedes, no te van a mandar solamente BH y urinálisis y sodio y potasio, te mandan estas cosas acá y tú tienes que saber o tener la idea de por qué está ocurriendo eso, digo yo. Bien, trasplantes tampoco soy un experto en eso, tampoco pretendo serlo, pero tu sistema inmune solamente va a reconocer tus propios tejidos como algo aceptable. Tú pones en tu cuerpo un tejido de otra persona y tu cuerpo lo va a reconocer como algo foráneo, como algo peligroso y lo va a atacar. Entonces va a haber rechazos hiperagudos, con estos trombóticos, con isquemia, hay rechazos también que son de tipo humoral con anticuerpos y rechazos también celulares, ¿no? Que son por linfocitos T. Esto es una ciencia por sí sola, por cierto. Entonces, el punto es que en este rechazo, por muy compatible que sea el donante y el receptor, pues hay que modular el sistema inmune. Por lo tanto, ese paciente que está trasplantado va a ir con inmunosupresión. Y como está inmunosuprimido, va con todo lo malo que trae la inmunosupresión, pero bueno, es el costo de poder tener un órgano trasplantado. Bien. Y bueno, esta última parte, en estos últimos, qué sé yo, 15, digamos que sí, aspiro que sí. Vamos a ver entonces un poquito de las enfermedades por inmunodeficiencia. Esto tiene que ver mucho porque aparte de verlo ustedes en su curso de inmunología, asumo que como tú das tantas microbiologías, en algún momento tengo que hablar de HIV. HIV, repito, tampoco soy experto, pero algo tengo que saber del punto de vista general. Pero yo quiero creer que usted, como da tanta vaina de eso, pues algo sabrá que probablemente pues en esta clase se le pueda complementar. Bien, ya vemos entonces un sistema inmune que ataca en exceso. Malo. Ahora vamos a un sistema inmune cobarde, que también es malo. Ok, por supuesto, si mi sistema inmune está por el piso, yo voy a ser susceptible a infectarme. Ya, hay inmunodeficiencias que están de fábrica, o sea, nacimiento. Esos son seres humanos biológicamente incorrectos, como dice acá, accidentes de la naturaleza. No deberían sobrevivir porque si sobreviven van a transmitir esa inmunodeficiencia y por muy fascista que suene, no le conviene eso a la biología. Parte de nuestro propósito biológico es perpetuar nuestra especie. ¿Ok? En ese sentido, desde el punto de vista biológico, solamente el más apto debería sobrevivir. Pero bueno, eh, así es la biología, ¿no? Entonces, tenemos entonces enfermedades autoinmunes que van a pegarle a distintas líneas de tu sistema inmune. Por eso es que es importante que tú conozcas la biología normal del sistema inmune. Van a pegarle a neutrófilos, fagocitos, a linfocitos, al complemento, a la inmunidad tumoral, a la inmunidad adaptativa. O sea, hay distintos niveles a la cual le van a atacar. Y por lo general, esas inmunodeficiencias primarias ocurren en niños. ¿Por qué? Porque tú ves que el niño se la pasa enfermo, resfriado, infecciones, resfriado, Sherman no sale. ¿Sí? Hasta cierto punto eso es esperado, pero ya cuando la cosa es muy, muy persistente, tú dices, hey, algo está pasando ahí. Repito, por suerte también eso es raro, eso no es común. Bien, ya después están entonces las inmunodeficiencias adquiridas, que estas sí son del día a día, donde el paciente, clásicamente es un paciente ya en etapa SIDA, va a tener predisposición, por ejemplo,
a ciertos cánceres propios del paciente HIV-Sida. El más clásico, como bien dijo la otra clase, la compañera, no sé si es Carla, si es Karen, Kenia, Kiara, Kianis, yo sé que es con Caresto. K. Yo sé que es con K, o creo que es con C. Bueno, es con K. Carola. Bien. Karen, profe. Ah, chuleta. Carla. Ah, entonces. ¡Karen! Bien. Clásico, el sarcoma de Kaposi es clásico el paciente con SIDA. Es más, tú me dices a mí que tienes un paciente con Kaposi y no es SIDA, yo te diría como que, ¿estás seguro que ese men no es SIDA? Ya le hiciste la HIV, hey man, hácelo, porque eso es extremadamente improbable. El Kaposi es una neoplasia vascular de comportamiento intermedio, o sea, no es ni dócil ni tampoco es extremadamente violenta. Tiene un comportamiento ahí más o menos sí, más o menos no. ¿Ves todos estos espacios vasculares? Parece como si son unas ranuritas. Eso es clásico del sarcoma de Kaposi. Lo otro curioso es que el Kaposi va a ser causado por un virus, ¿ok? Se asocia con infección por un virus que es el herpes virus 8. Y además está decirte a ti que el paciente inmunodeprimido o inmunosuprimido también va a ser presa de cualquier cantidad de infecciones que a ti ni coquilla te hacen. Infección por histoplasma, infección por neumocistis, citomegalovirus y otros que les voy a mencionar más adelante. Yo creo que eso sí, pues, usted debe estar medianamente, pues, relacionado. Si no, pues, siempre son bienvenidos a aprender. Vamos a hablar de estas raras que por suerte son raras. Por ejemplo, tienes este que es el niño de burbuja o también le llaman síndrome de inmunodeficiencia severa combinada. Eso es un accidente en la naturaleza, porque ese niño no tiene inmunidad ni por T ni por B. O sea, que no tiene inmunidad ni por células ni humoral. O sea, que el tipo le cae lo que sea y ¡puf! Lo va a matar. O sea, realmente pues no debería sobrevivir porque inmunológicamente es incorrecto. Entonces, usted conoce las cándidas, ¿no? Esos hongos que prácticamente son de monte. Hay gente que las cándidas son flora normal de su cavidad oral. No le hacen nada, viven ahí y cool. Unos perfectos comensales. Como decía un profesor mío, comensales es que comemos en la misma mesa. Yo no te ataco a ti, ni tú me atacas a mí. ¿Por qué? Porque todo se mantiene a raya. Pero en alguien inmunosuprimido, los cándidas agarran terreno y provocan entonces estas candidiasis orales. Candidiasis oral, hasta que se muestre lo contrario, eso ocurre en un paciente inmunosuprimido. Teóricamente esta enfermedad, que repito, por suerte es rara, histórica, ocurre por esta mutación de esa adenosina Entonces ese niño, si miran un paciente HIV, le va a pegar cualquier cantidad de bichos oportunistas. Oportunista quiere decir que en alguien sano, o sea, inmunocompetente, tu sistema inmune lo ataca y destruye el bicho. Pero en el paciente inmunodeficiente no existe ese beneficio y entonces se va a infectar por bacteria flora normal, por cándidas, por neumocistis, citomegalovirus, bichos que normalmente no son peligrosos, pero en este paciente sí. Teóricamente, dice el libro, porque yo nunca he visto esto, este paciente se beneficia de trasplante de médula ósea. Es lo que dice el libro. Bien. También tengo una enfermedad donde lo que está mal es la producción de anticuerpos. Recordemos que el anticuerpo lo va a producir es el linfocito B cuando se diferencia en una célula plasmática. O sea, aquí tengo problemas con los precursores de los linfocitos B. Esa es la amagaglobulinemia, esa ligada al X. El paciente ese no produce linfocitos B adecuados, por lo tanto, no produce anticuerpos. Por lo tanto, su inmunidad tumoral va a estar por el piso. No tienes anticuerpos, por lo tanto, no vas a tener los beneficios de los anticuerpos. Recuerda que un beneficio importante es la opsonización. Por lo tanto, bichos encapsulados, como ese hemófilos, van entonces a producir mucha enfermedad. O sea, en ese paciente, la fagocitosis va a ser deficiente. Ven aquí, ves que el precursor B no va a madurar adecuadamente, por lo tanto, tú no vas a poder producir un linfocito B bien entrenado. Raro también, pero teóricamente los pacientes se benefician de inmunoglobulinas estas intravenosas. Bien, otra que pues yo creo que no, pero se conoce más en embriología, es ese síndrome de DiGeorge, ¿ok? En el síndrome de DiGeorge, entre otras cosas, lo importante desde el punto de vista inmunológico es que el timo no crece, ¿ok?
de menos plaza de crecimiento. El timo no se desarrolla adecuadamente. Y ya tú sabes que el timo es la escuelita de los linfocitos T. Por lo tanto, ese paciente va a tener deficiencia en todos los linfocitos T, por lo tanto, deficiencia en la inmunidad mediada por células. Aparte de eso, el paciente va a tener manifestaciones como esta que está aquí, ¿no? Eso es bastante común en nuestro medio. Eso se llama labio hendido. Y también ese defecto a veces se va hasta el paladar y se llama labio y paladar hendido, digo con H. Se llama labio leporino también. Se corrige con cirugía plástica, ¿no? Pero eso, pues, asumo que en algún momento lo habrán visto. También hay retraso mental, dificultad para aprender, etcétera. Teóricamente, pues, el paciente se beneficia de trasplante, pero digo, por suerte eso es extraño, eso es raro, eso es poco común. Bien, y esto que sí es extremadamente común, creo que ahorita estamos en un mes de eso, ¿no? O el tipo de campaña de eso, algunas fotos habré visto por ahí, es el HIV-Sida. Esto sí es parte de, te gusta o no, de nuestro día a día. El SIDA, que tú sabes que se origina pues de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, HIV, eventualmente pues nos va a llevar a ser víctima o presa de bichos oportunistas y de ciertos cánceres propios del paciente con inmunosupresión, como el sarcoma de Kaposi y ciertos linfomas. Bien, estamos en el 2023. En el 2023, pues, la ciencia ha avanzado mucho, la infectología ha hecho muchos avances y hoy en día, pues, tú tienes pacientes HIV que normal, son gente normal, se toman su antirretroviral y el paciente vive, digo, no va a vivir 100 años, probablemente yo tampoco, probablemente ustedes tampoco, pero el paciente con su terapia vive normal, vive perfectamente normal, ¿ok? O sea, las terapias hoy en día, pues los efectos adversos son, no es que no existen, pero son mínimos, y el paciente, pues, no es decir que está sano, pero tiene una enfermedad controlada. Eso es un logro de la salud pública. Por eso es que ya tú escuchas como que, ay, HIV, como que, bueno, sí me preocupa, pero no me asusta tampoco, ¿no? ¡Ah! HIV, Dios mío. Diferente cuando el COVID está en su apogeo, que tú dices, chusto, COVID en el 2020, marzo. COVID es igual a muerte, como decía Antrax o ébola, una cosa así mínimo, un arma biológica. Pero hoy en día, tú dices, ah, HIV, normal. O por ejemplo, bueno, te toca a ti de mañana sacarle sangre. Ajo, eso es maratón en el complejo. Hay maratón de sacarle sangre al paciente HIV. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a decir que no? ¿Por qué? Tú sabes cómo se transmite, ¿okay? Tú sabes cómo la bioseguridad, etcétera. Normal, tú le sacas tu sangre y ya, con cuidadito ahí, no pasa absolutamente nada. O sea, ya conocemos bien este virus y lo iremos conociendo mejor en lo que pase el tiempo. Por lo tanto, es una enfermedad que está bien controlada, siempre y cuando haya el tratamiento. El problema es el lugar donde el tratamiento no llega. Eso sí es un problema real, ¿ok? Eso sí es un tema de salud pública como tal. Pero tú ves que están bien distribuidas las campañas, los centros de detección de la enfermedad. Hay una buena publicidad, eso es bueno, o sea, eso quiere decir que la ciencia tiene buen terreno, eso es satisfacción. Pero claro, ¿no? Hay lugares donde pues están tan periféricos que pues hay poco que hacer. Bien, conoces cómo se transmite el virus. No es que yo tengo HIV y te doy la mano y te lo pegué. No es que yo me siento a comer contigo y compartimos un cubierto y te lo pegué. Claro que no. Mira que yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo decía, pero si yo tengo HIV y me pica un mosquito, como lo ves acá, y el mosquito me chupó la sangre y el mosquito agarra y te pica a ti, no se puede transmitir el HIV. Y la gente se rió. Y yo me he quedado como que ven acá, pero eso tiene sentido. Es como si fuera una aguja, pero con alas. Tiene sentido eso. Y se rieron de mí, me quedé como que no me siento mal, porque yo creo que lo que yo planteé tiene sentido. Ya después busqué, investigué un poquito y discutimos. Y bueno, el HIV, como dice la palabra human, ¿okay? Es de los humanos. Dentro del mosquito, el HIV, pues, no sobrevive. Por eso es que, pues, si un mosquito te puya a ti y tiene HIV, no te lo va a transmitir. Pero no sé, no, siempre me quedo como que, ¿por qué se ríen? Que yo dije una estupidez o que por qué. Bueno, whatever. Claro,
sí sabes cómo se transmite, ¿no? Por transmisión sexual, que es la primera razón, sin protección, porque hay intercambio de fluidos. Lógicamente, ahora sí, si yo agarro una jeringa, tengo HIV, me inyecto y te la paso a ti, está lleno de sangre, también se va a transmitir. Ah, otra cosa, ¿no? En el pasado, como te decía, supuestamente por transfusiones, por eso hoy en día virtualmente no ocurre, no debe ocurrir, repito, por todos los controles a nivel del banco de sangre. Entonces dice anteriormente, eso forma parte de la historia de la medicina. Y bueno, lo que también puede ocurrir es que la madre sea HIV, puede transmitírselo al bebé, siempre y cuando no tenga tratamiento. Si la madre es HIV y está embarazada y recibe su tratamiento, virtualmente la probabilidad de que lo transmita es 90 y pico por ciento. Iba a decir 99, pero la verdad es que no lo he leído recientemente, pero disminuye muchísimo con un adecuado tratamiento. Inclusive, la última vez que revisé, que fue hace poco, inclusive exhortan a que la madre HIV pues le dé leche materna a el bebé. Cierta evidencia. Ahí se dice que no, que tú puedes transmitir HIV por leche materna, pero dice ciertos artículos que siempre y cuando la madre esté en tratamiento y tenga la enfermedad controlada, puede dar perfectamente leche materna. A lo que yo voy con eso es que tú ves como un montón de cosas se han desmentido gracias a la ciencia. Nunca subestimes el poder de la ciencia. Vamos a ver, ahorita que estuve en Londres, que ellos tienen su contexto cultural bien importante con respecto a la realeza y todo lo que ocurrió con la princesa Diana. Supuestamente era popular porque era una princesa, futura reina, que se codeaba con gente de la no realeza, o sea, con plebeyos. Y dentro de los plebeyos se codeaba con gente que algunos tenían HIV, SIDA. Entonces ella le daba la mano a esa gente y en ese momento creían que mínimo el HIV se iba a transmitir con ese tipo de contactos. Hey, eso no fue hace 1000 años ni 100 años, eso fue hace poquito. Para que tú veas cómo la ciencia en ese contexto va avanzando. O sea, gracias a ese tipo de acciones, ella se ganó el querer de la gente. Y dice que por eso fue que pues, fue eliminada. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento de la realeza y lo que gira en torno a ella. No soy un experto, pero bueno, produce algo de curiosidad. Desde el punto de vista estrictamente microbiológico, no pretendo hacerme un microbiólogo porque pues no lo soy, ni pretendo serlo. Asumo que alguno de ustedes sí tendrá afinidad por esos terrenos escabrosos. El HIV es un virus bien heterogéneo. Tiene un montón de elementos, proteína P24, tiene esas GP120, GP41, tiene su propio RNA viral, un montón de enzimas. Eso lo hace un virus estructuralmente complejo. Y esa complejidad es la que hoy en día aún no permite que exista una vacuna como tal. Hoy en día, por supuesto que con el tiempo sí se logrará de vencer esa limitación, pero sí es cierto que es un virus pues bastante complejo. Bien, asumiendo que se transmitió, entonces el HIV favorece, tiene tropismo por el sistema inmune y también por el sistema nervioso central. Cuando le da chance, el tipo agarra terreno, va a causar estragos, porque como ya discutimos en la clase anterior, él le pega a los CD4. Y recuerda que los CD4 son los comandantes principales del sistema inmune. Sin CD4, el resto de leucocitos no sabe qué hacer prácticamente. ¿Ok? ¿Cómo le pega a los CD4? Bueno, gracias a esa GP120. ¿Ok? El tipo se mete dentro del CD4 y allí entonces va a vivir un tiempo hasta que se replica y durante esa replicación mata a los pobres CD4, ¿ok? Se mete dentro de él, hace su transcripción reversa y entonces cuando se divide el linfocito, se libera cualquier cantidad de millones, de millones, de millones de partículas virales junto con la muerte del pobre linfocito T. O sea, una cosa pues que si sale de control, se entiende perfectamente por qué es tan deleterio. Mira todo esto lo que dice aquí. Por 1 billón de linfocitos TCD4 nacen 100 billones de HIV. O sea, una infección que dale chance y se va a salir de control. Y repito, mata muchas cosas el HIV, pero principalmente va a matar a tus CD4. Por eso es que es una infección
tan peligrosa cuando no está controlada. Dale chance y también va a matar otras células, macrófagos, células de la glía, como la microglía, va a matar también o destruir órganos linfoides, también va a afectar un montón de cosas, también los CD8. O sea, dale chance, eventualmente él va a acabar prácticamente con todo tu sistema inmune, dendríticas también. O sea, el tipo va a dar literalmente con todo si le das chance. Eso ocurre en la historia natural de la enfermedad. Esto no debe ocurrir. O sea, eso ocurre si el paciente no recibe tratamiento. Bien, la infección del punto de vista clínico va a tener varias fases. ¿Okay? Una fase aguda, donde entra el CD4, el virus entra al CD4, se replica y se disemina. En esa fase, pues, el paciente, que es una fase temprana, hasta las 6 semanas, va a tener síntomas inespecíficos, malestar general, fiebre, etcétera, como si tuvieras cualquier resfriado o, qué sé yo, una influenza. O sea, tú no vas a pensar que tienes HIV, tienes una enfermedad inespecífica. ¿Por qué eso no avanza? Bueno, porque tus CD8 controlan hasta cierto punto la infección y la van teóricamente a contener por un buen tiempo. Luego de eso, entonces hay una fase crónica con mayor cantidad de replicación del virus. El virus va a comenzar a colonizar todos tus CD4, ¿ok? Y al cabo de muchos años, entonces viene la destrucción. Esta la llamamos una fase crónica o de latencia, porque el paciente está asintomático porque el virus no está atacando todavía. El virus se está replicando. Eso puede durar acá hasta, en lo que yo recuerdo, quizás hasta 10 años. El problema es que en ese momento el paciente se siente bien. Yo no me siento mal, pero yo estoy cogido en HIV y bueno, potencialmente lo estoy transmitiendo. Por eso es que tú, para hacerte la prueba, no es porque tú te sientes mal. Realmente el asunto es principalmente asintomático. Y como tú estás asintomático, tú no tienes ni idea que estás transmitiendo el virus. Eso es el problema. Ya al cabo de los 10 años, quizá un poquito más, depende de cada paciente, va a haber entonces la fase SIDA, que ya es la última fase, ¿no? Donde ya literalmente el CD4 está por el piso, el CD8 está por el piso, tienes una carga viral altísima, entonces eso hay que irlo monitorizando con el tratamiento, ¿no? Porque si no hay respuesta al tratamiento, hay que ajustarlo. Ya en ese momento el paciente con el SIDA, ahora sí va a ser presa de bichos oportunistas y de neoplasias propias del paciente HIV-Sida. Entonces, nuevamente aquí está la candidiasis, ¿no? Repito, la candidiasis, hasta que se muestre lo contrario, es en un paciente inmunosuprimido. También muchos te hacen neumonía por neumocistis, antes carini, ahora neumocistis girovesi, ¿no? También tiene su contexto histórico, si te interesa lo puedes leer. También, citomegalovirus también infectan. También, por ejemplo, este paciente hace mucha tuberculosis porque su sistema inmune no lo va a defender para nada y también te hacen ese tipo de enfermedades, criptococos, que son hongos propios del paciente inmunosuprimido, y también el toxoplasma, que tú conoces bastante bien, un parásito bien curioso. En un paciente normal con un sistema inmune fuerte, toxoplasma no te hace ni cosquilla, pero en el paciente SIDA sí te hace masas cerebrales, ¿ok? Que en tratamiento eso mejora. En tratamiento, todas estas cosas aquí, en una persona sana, normal, no hacen nada. Pero en este paciente hacen estragos, literalmente. Y bueno, esto que tú ves acá son las manifestaciones cutáneas de ese sarcoma de Kaposi. Como te dije, se asocia a el herpes virus 8. Es una neoplasia vascular porque lo que produce esa infección es muchos factores de crecimiento para vasos sanguíneos. También hay ciertos linfomas propios del paciente HIV-Sida, sobre todo asociados a la infección por el virus de Epstein-Barr. Y también los carcinomas escamosos y la región perianal son más comunes en el paciente HIV. ¿Por qué? Porque esa gente tiene cero defensa contra la infección del virus del papiloma humano. Y en gran porcentaje de los casos, el paciente suele coexistir con esas infecciones. El tipo es HIV y también está infectado por papiloma humano. ¿Por qué? Porque el método de transmisión es exactamente el mismo. Que eso es importante que tú lo tengas bien claro. Esto es como un sarcoma de Kaposi, ve los canales vasculares estos, ¿ves? Hay mucha proliferación de endotelio. Eso, repito, es propio del Kaposi y ocurre por la infección con el herpes virus 8 en el contexto de un paciente con SIDA. Y esto que está acá es un carcinoma escamoso. Tú ves como las células epiteliales se están metiendo profundo en el estroma.
islas de células epiteliales invadiendo profundamente ese estroma. Eso se asocia a la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo las cepas de alto riesgo, llámales tú 16, 18, que son las más comunes, pero lógicamente hay otras. Normalmente en una persona normal, tu CD8 contienen hasta cierto punto esa infección, pero adivina que aquí no hay CD8 ya, no hay CD4. Por lo tanto, el virus o los virus, porque son más de uno, hacen fiesta, hacen lo que le da la gana, y por eso es que ese paciente te hace neoplasias asociadas a infecciones virales, acompañadas. Pues creo que esa es la última ya. A ver, dudas, preguntas, comentarios, curiosidades, anécdotas, sugerencias, recomendaciones, lo que sea. Bueno, si no hay entonces, pues esta semana les voy a dejar su primer taller. Me parece a mí que es algo sencillo. Dificultad como tal, pues no es la gracia, no es la idea. La gracia es que los conceptos queden claros. Ese taller primero vamos a hablar de la parte de la adaptación celular, también de la lesión celular, que son esos temas viejos, y también algo de la inflamación. Creo que es suficiente esos tres temas para comenzar a discutirlos así de una forma generalista. Son temas, pues, me parece a mí que son relativamente fáciles, pero bueno, eso va a ser entonces del domingo para el lunes. Cuando yo lo tenga, yo les aviso para que tengan al tanto, ¿no? El lunes no hay clase, entonces nos veremos el otro viernes para hablar nosotros de las neoplasias. Y ahí vamos viendo cómo reestructuramos el cronograma dependiendo de los días libres y eso. Estamos bien por el momento de revisar el cronograma y estamos bien, así que pues no hace falta tomar medidas extraordinarias. Le voy a dejar tarea, eso sí, que como son tantos, que revisen ustedes si alguno no pertenece a un grupo, ¿ok? Y que entonces se anexen si no están en ningún grupo. O sea, se lo voy a dejar a ustedes de tarea. Yo no puedo estar pendiente de todas esas cosas. Porque si no, usted no va a estar en la lista. Y si no, entonces para mí usted no va a existir. Entonces, si tú no tienes grupo, pues busca en cuál insertarte para poder yo, pues, calificarte. Si no, pues, no tengo opción. Listo, pues entonces nos veremos entonces el otro viernes, pero nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Nos vemos, profe. Chao.